This conference will now be recorded. Hola, buenas noches. Bien, vamos a terminar el capítulo de flujos con el tercer método, que es bastante usado también, y es a través de lo que se conoce el método del desacoplado rápido. Y este es un método que son bastantes simplificaciones. Vayamos viendo cuáles de ellas. Sabemos que las líneas de transmisión tienen una alta relación de, de la reactancia a la resistencia. ¿Qué significa eso? Que el valor de la resistencia es pequeña y el valor de la reactancia es mucho más grande. Por lo tanto, no nos equivocamos mucho si despreciamos el valor de la resistencia. También sabemos que los cambios en la potencia activa son menos sensibles a los cambios en la magnitud del voltaje y son más sensibles a los cambios en el ángulo del voltaje o en el ángulo de potencia. Esto se ve en que en la operación de un generador, cuando yo quiero subir o bajar la potencia del generador que me está inyectando a mi sistema, lo que hago es variar el ángulo de potencia, el phi del ángulo, para poder realizar ese cambio en la potencia activa que mi generador me está inyectando una mayor cantidad o estoy reduciendo la cantidad de que me, eh, que me nutre. Y esto se ve expresado en que este ángulo va a estar directamente relacionado al ángulo de apertura de la válvula de combustible. Entonces, si yo tengo una turbina gas, entonces si quiero inyectar mayor potencia activa que me genera trabajo, entonces lo que abro es abrir la válvula de gas para que entre más gas. Lo mismo que ustedes hacen en su auto cuando están manejando, para que vaya más rápido, aceleran. Y eso es incrementar la potencia de tu auto, donde le estás permitiendo que entre mayor cantidad de gasolina a tu motor. Si quieres ir más lento, dejas de acelerar y por lo tanto la cantidad de combustible que entra a tu motor es menor. Exactamente lo mismo sucede en una turbina, ya sea hidráulica, abres para que entre más agua, para entregar mayor potencia activa, cierras la válvula para que entre menos cantidad de agua, para disminuir la potencia activa que está generando. Y ese ángulo está directamente relacionado con este ángulo de potencia. Y en cambio, si yo quiero variar mi potencia reactiva, o sea, si quiero entregar más reactivo al sistema o deseo absorber reactivo del sistema, lo que voy a hacer es modificar la magnitud de mi voltaje de mi sistema para sobreexcitar o subexcitar eh, de mayor cantidad mi generador y permitir que me entregue más reactivo o me absorba más reactivo del sistema. Y ambos son en general eh, tienen una relación muy directa, la potencia reactiva con la magnitud de voltaje, y varía muy poquito con los cambios en el ángulo de potencia. Lo mismo sucede en la potencia activa, que tiene una relación muy estrecha con el ángulo de potencia y básicamente los cambios en la magnitud de voltaje no le influyen en cuanto a lo que es la potencia activa. De esta forma, podemos decir de que los jacobiano 2 y el jacobiano 3 de la matriz jacobiana que habíamos visto en el método de Newton, podemos decir que son ceros.
Y entonces solamente vamos a trabajar con el jacobiano 1 y el jacobiano 4. Esto hace que la matriz se va a separar en dos ecuaciones desacopladas, que va a ser la 669, que va a ser el cambio de potencia, va a ser igual al jacobiano 1, porque es jacobiano 1 por el cambio de potencia, porque el más 0 por esta, que va a dar 0. Entonces el cambio de potencia va a ser la derivada parcial en función del ángulo de potencia por la variación del ángulo de potencia, y el cambio de la potencia reactiva va a ser igual al jacobiano 4, que va a ser, esta va a ser 0 por esta, es 0, y J más J4 por delta B, que va a ser igual a delta Q. Entonces va a ser la variación de Q sobre la variación de voltaje, es igual a la variación de la magnitud de voltaje. Entonces, en cuanto a cálculos numéricos, al eliminar dos jacobianos, se va a ahorrar un montón de tiempo en solamente trabajar con dos jacobianos en cada una de las iteraciones. Y estas ecuaciones resultan las ecuaciones desacopladas de Stott, Analsack y Alsack. Los elementos de la diagonal de J1 descritos en 655 ya lo habíamos visto, que eran estas expresiones que venían de acá. Ya lo habíamos visto con detalle la anterior vez. Y si reemplazamos el primer término con el valor de menos Q1, nos va a dar que la derivada de la potencia activa sobre la derivada del ángulo para la barra I va a ser igual a menos la potencia activa menos el voltaje en la barra al cuadrado por la admitancia propia en la barra por el seno del ángulo en la barra. Lo que nos va a dar a que la derivada de la potencia en función del ángulo de voltaje va a ser igual a menos la potencia activa menos el voltaje en la barra al cuadrado por B y I, donde B y I va a ser igual a la magnitud de la admitancia por el seno de teta y I. Y este beta y I es la suma de las susceptancias de todos los elementos que llegan a la barra I. Y esto hace que las susceptancias propias de B y I van a ser mucho más grandes que las Q y I, por lo que podemos despreciar Q sub I y decir que esto es 0. Simplificando aún más, podemos decir que la magnitud del voltaje I al cuadrado va a ser igual a la magnitud del voltaje I, porque el voltaje está prácticamente en 1 por unidad, ¿no? Entonces, 1 al cuadrado es 1. Y si es que no trabajamos con los flujos, igual los flujos van a estar alrededor de 1, ¿no? Por lo tanto, no nos equivocamos mucho en simular esta de que la magnitud del voltaje al cuadrado es igual a la magnitud del voltaje. Y entonces, finalmente, vamos a tener esta expresión simplificada. También en condiciones normales, la variación del ángulo de la barra J menos el ángulo en la barra I es muy pequeño. De esta manera, 656, asumiendo que teta sub I menos delta I más delta J, podemos decir que va a ser igual a teta sub I, porque estas como son prácticamente iguales, podemos decir que esa diferencia es igual a 0. Y entonces llegamos a la expresión de que la derivada parcial de la potencia en la barra I, en función del ángulo de la barra J, del ángulo de voltaje en la barra J, va a ser igual a menos el voltaje en la barra I por la susceptancia B y J. De una forma similar,
trabajamos con los elementos de la diagonal del jacobiano 4 y podemos escribir la expresión 661 en función de estas. No vamos a entrar al detalle de las funciones. Si reemplazamos el segundo término con menos QI de 653 con esta, vamos a tener de que la derivada de la potencia reactiva en la barra I en función de la magnitud del voltaje en la barra I va a tener esta expresión. Menos el voltaje, la magnitud de voltaje en la barra I por la admitancia IEI por el seno de teta I más la potencia reactiva Q sub I. Como BI es igual a IEI seno teta I, y esto es mucho mayor que Q sub I, entonces podemos decir que Q sub I es igual a 0, igual que en el anterior caso, de donde al eliminarle esta 0, vamos a tener esta expresión que haciendo lo mismo, diciendo que esta sumatoria, esta diferencia es prácticamente igual a 0, vamos a tener que la derivada parcial de la potencia reactiva en función de la magnitud del voltaje va a ser igual a menos la magnitud del voltaje en la barra I por la susceptancia B y J. Con estos dos supuestos, las ecuaciones 669 y 670 toman la siguiente forma. De que la variación de la potencia activa en función del voltaje, de la magnitud del voltaje en la barra I, va a ser igual a menos B' por la magnitud o por el cambio en el ángulo de potencia, y la potencia reactiva, el cambio de la potencia reactiva dividido entre la magnitud del voltaje en la barra I va a ser igual a menos B segunda por la variación de la magnitud de voltaje, donde B' y B segunda son la parte imaginaria de la matriz de la admitancia y de barra. Entonces, los cambios de magnitud y fase de los voltajes van a ser, si despejamos de la anterior expresión, va a ser que el cambio de la fase del ángulo va a ser igual a menos B, la matriz B' elevado a la menos 1, o sea que la inversa, por delta P sobre la magnitud de voltaje, y el cambio de la magnitud de voltaje va a ser igual a la matriz B, a la inversa de la matriz B segunda, por signo negativo, por la variación de la potencia reactiva sobre la magnitud de voltaje. Y ya con eso, ya podemos empezar a iterar. Entonces, en general, este método requiere más iteraciones que el flujo de Newton-Raphson, pero como hace un montón de simplificaciones, y nosotros estamos con un sistema muy grande, digamos 50.000, 60.000 barras, entonces le va a tomar menos tiempo por cada iteración, y esa diferencia de tiempo se va a notar computacionalmente entre el sistema del método desacoplado del método del Newton-Raphson o de Gauss-Seidel. Y es muy usado cuando yo quiero saber, por ejemplo, el cálculo de los valores de cortocircuitos en todas las barras de mi sistema. Entonces corro el flujo y calculo en todas las barras el cortocircuito para tener el dato en todas mis barras. Entonces el mismo ejemplo que hicimos en los otros dos ejemplos, obtenga la solución con el método desacoplado para el ejemplo de 6.8. Por si acaso, ninguno me ha mandado sus tareas del sábado. Ninguno me ha mandado sus tareas de MATLAB. Y el examen ya está cerquísimo. Yo creo que vamos a dar el siguiente sábado el primer parcial. No, de aquí a 2 sábados el primer parcial.
Y no se olviden, el primer parcial va a ser de flujos, va a ser cálculo manual, va a ser cálculo MATLAB y va a ser cálculo en PowerWord. Así que si ustedes no se están poniendo las pilas, están haciendo las cosas en serio, no creo que les vaya muy bien en sus exámenes. Entonces, tenemos el mismo ejemplo del anterior. Tenemos la barra slack con voltaje de 1,5, un ángulo 0. En la barra 3 tenemos un generador que está entregando 200 megavatios y está imponiendo un voltaje de 1.04 en la barra 3. Y la barra 2 es una barra de carga retirando esa cantidad de potencia activa y reactiva. Tenemos las impedancias del sistema, que las transformamos a reactancias y construimos la matriz de admitancias como lo hicimos la anterior vez, ya sabemos cómo. Y construimos las matrices beta 1 y la inversa de beta 1. Entonces verifiquen estas, que efectivamente salen esos valores. Es muy sencillo, no es nada complicado en comparación de las anteriores dos, de Newton-Raphson, que tenía que hacer la verificación si salían o no salían los cálculos. Estas ecuaciones ya las hemos trabajado en el anterior ejemplo, en Newton-Raphson. Ya sabemos la cantidad en la barra 2 de potencia que está retirando en datos por unidad, la potencia activa que está inyectando en la barra 3, los datos de la barra slack, los datos en la barra 3 y los valores iniciales de los voltajes en la barra 2, que es 1 y el ángulo 0, y el ángulo en la barra 3, que también nos damos el valor inicial de 0. Porque porque en la barra 3 no nos damos la magnitud de voltaje, porque este es un dato conocido y es 1.04. Y eso no va a variar, porque el generador lo está imponiendo. Entonces, calculamos la variación de la potencia, es exactamente los mismos valores que calculamos para Newton-Raphson. Reemplazamos con nuestra matriz B', la inversa de la matriz B'. Calculamos el valor de la matriz B segunda. Y luego calculamos la variación del voltaje en la barra 2. Luego calculamos las variaciones de los ángulos de delta 2, de delta 3, la variación de la magnitud de voltaje en la barra 2. Verifiquen todos esos cálculos que salgan exactamente. Y van paso a paso hasta que en la 14ª iteración se encuentra la solución, que son exactamente los mismos 218.42 megavatios que está entregando el generador en la barra slack y 140.85 el de energía reactiva entregando el generador en la barra slack en la barra 1 y los 146.17 de reactivo que está entregando el generador 3. Los voltajes en las barras 2 y 3 son los mismos que hemos encontrado en los otros dos ejemplos. Entonces, este es el ejemplo 6.12. ¿Dónde estamos aquí? Ejemplo 6.12. Cambiamos la M por M minúscula. Lo llamamos.
Entonces aquí ejemplo 6.12, usando el método de desacoplado rápido, los datos de los voltajes exactamente igual, los datos de los ángulos, la, la, la potencia activas en la barra 2, en la barra 2 y en la barra 3, la potencia reactiva en la barra 2 de retiro, la matriz de admitancias, calcule la matriz de admitancias, que calcule la, bueno, aquí le damos el dato de B', aquí que calcule la inversa de B', y que empiece a iterar con las mismas ecuaciones, como hemos hecho las variaciones de las potencias, las variaciones de los ángulos, bla, 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 hasta que encuentre la solución. Nada difícil. Entonces corre, aquí está la solución, 218, el generador slack, 140 de reactivo, 146 megabares el generador 3 y los valores de B', la inversa de B' y los valores de cada una de las iteraciones. Exactamente igual. Entonces, muchachos, pónganse las pilas, que después el llanterío es grave. Entonces, nos vemos el sábado. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao.